fibra y arte. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Último programa de esta séptima temporada de Diálogo Franco. En primer lugar, mis palabras de un deseo de un año venturoso, pleno de realizaciones para todos y cada uno de ustedes. A los miles de televidentes cada vez recibo más llamados, encuentros de gente que ve el programa que les gusta. Le agradezco de corazón por el acompañamiento. Y también a los auspiciantes que hacen posible este programa. Gracias de corazón a todos los auspiciantes de Diálogo Franco. Si Dios permite, hablamos con la gente del canal y el año que viene vamos a continuar con este bloque de historia, de actualidad nacional, desde el 2 de marzo hasta el 31 de diciembre. Así que muchas gracias por todo, que pasen una feliz fiesta. Estamos fin de año y bueno, lógico, tenemos que hablar únicamente de lo que ocurría un día como hoy, más o menos a esta altura del año 1868. Saludamos al licenciado Ángel Piccinini. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Federico? Gracias por la invitación. Al contrario, un placer para nosotros, Ángel, un muchacho joven, historiador, escribiste sobre Pirayú, entre paréntesis. A todos los televidentes vamos a sortear entre los televidentes al terminar este primer bloque de historia una agenda y un libro de Pirayú, siglo XVIII, siglo XIX, escrito por Ángel Piccinini. Así que, y las otras dos agendas vamos a sortear seguramente al final del programa el día de hoy. Así que estén atentos, por favor. Bueno, Ángel, solo leer tus artículos me gusta, me pone contento que gente joven, tenés 42 años, ¿verdad? Sí. Gente joven como vos esté inmerso en la historia, que no solamente le guste, sino que además que escriba, que produzca material como este que tenemos a consideración y tus artículos que suele escribir en los diarios. Hoy vamos a hablar sobre la última de la batalla, rigurosamente hablando de la guerra del 70, la batalla de Itaiguaté, Lomas Valentina, la batalla de los 7 días, no sé qué otro nombre tiene, pero esa es la batalla de la que vamos a hablar hoy. Así mismo, así mismo. ¿Por qué tanto nombre, Ángel? Por el lugar es considerado o tomado por varios nombres y después de acuerdo a cada ejército. Los brasileños también lo conocen por Lomas Valentina, nosotros lo tomamos como Itaiguaté. Y sí, especialmente por el lugar donde se desarrolló la batalla. ¿Qué tiene de particular? Leyendo los libros hablan de que son varias lomas, la loma de Guasucorá, las lomas de Itaiguaté, las lomas de Cumbarití. Cumbarití. Yo dije el otro, dije mal ese, Cumbarití, las lomas de Itaiguaté y hay una loma tiene un nombre de un santo, creo que es la que me llamó la atención. Hay 3, 4 serranías ahí. Y sí, pero López principalmente se puso en las lomas de Itaiguaté. Fue donde él erigió su campamento, su cuartel general. Y fue en ese lugar donde ¿Vos conocés el lugar? Sí, conozco, por supuesto que conozco. Ahí estaban las bases, los cimientos de lo que fue su lugar y en época del presidente Estigarribia se le hizo un monumento, un pequeño obelisco que es lo único que quedó del cuartel general de López. Así mismo. Ese quedó como único, digamos, o primario donde se marca el lugar de donde se desarrolló y donde tuvo su cuartel el Mariscal López. Bueno, ¿qué tiene de particular esta batalla, licenciado? Bueno, si bien se llama la batalla de los 7 días porque se inició el 21 de diciembre de 1868, no todos los días fueron de guerra, pero sin embargo sí hubo entre esos días hubo algunas que otras escaramuzas en el frente, hubo también pedido de rendición de parte de los aliados a López, hubo también fusilamientos en esos días también. Y bueno, se fue desarrollando y fueron pasando esos días y con la Navidad también apostados en las armas los soldados. Claro, pues fue del 21 al 28 de diciembre, ¿verdad? Así, 27. El 27 de diciembre, sí. El 21 al 27 de diciembre. Sí, sí.
Vamos a arrancar ya. Ok, perfecto. ¿Cómo llegamos el 21 de diciembre? ¿Qué ocurrió antes? ¿Por qué se le llama la desembrada o el mes de diciembre en español? Y desembrada le dicen por el hecho de Los que... brasileros. sí, los brasileños le llaman así, por el hecho de que ellos... Tengo para explicar. Sí. ¿Querés pararte? Sí, por favor. Claro, Sí, claro. por favor, sí, por favor. Vamos a... Adelante, Iván. Me gusta este detalle. Ponemos por lo anterior. Mirá por este detalle. Es del Cabichuí. Ángel Son Capichuí. caricaturas del Cabichuí, sí. Pero la AP también tiene Capichuí. Sí, tomé el ejemplo de las letras del Cabichuí para poder hacerlo. Para poner Ángel. Exactamente, así mismo. Muy bien, adelante, Ángel. Te escuchamos, licenciado. Sí. El siguiente, porfa. Bueno, tras la caída de Humaitá a finales de julio de 1868, el abandono de San Fernando posteriormente, a principios de septiembre de 1868, Francisco Solano López instala su cuartel en esta zona de Itaguaté, que está en rojo, Sí. que es cerca de la ciudad de Villeta y más al sur que queda Nueva Italia. Esto es para hoy los día. que conocen por el camino que va a Nueva Italia. Hoy día, sí. Está la casa de José Saturnino Cardoso. Ahí Así mismo mismo. se entra a la mano derecha la y mano a derecha. 200, 300 metros está el local. Así mismo, así mismo. Siguiente, por favor. Y él inmediatamente ya levanta unas trincheras al costado de lo que sería el río Piquecirú. Y él prácticamente pretendía como un Curupactí 2.0. Tenía ese propósito, ¿verdad? Para que le sirviera de defensa a él, a su cuartel general. Pero sin embargo, Caxias ya viendo esto y viendo que quizás no le iba a ir nada bien, ¿verdad? Atropellar ese frente. Es que Caxias decide, siguiente por favor. Es que Caxias decide pasar hacia el Chaco para no chocar, como muestra aquí, ¿verdad? Que está No puedo decir Chaco, te refería a la provincia actual de Formosa. Hoy, a la actual provincia de Formosa. Y alrededor va por tierra unos 12 kilómetros y lo que hoy sería San Antonio más o menos desembarcan. Por eso desembrada fue una unión de palabras entre diciembre y desembarcar. Por eso es la palabra desembrada, le llaman ellos, como su campaña. Siguiente, por favor. Y después, inmediatamente a eso, y ante la nueva situación de ganar tiempo, el mariscal Francisco Solano López ordena a Bernardino Caballero hacer frente y tomar como base para esperar a los brasileros en el puente Toronó. El 6 de diciembre de diciembre toma esa base Bernardino Caballero y después la batalla se da en la batalla de Fue una batalla de 6 horas, 4 horas, 6 horas. 4 horas, sí. Muy poco tiempo. Donde se enfrentaron aproximadamente unos 20.000 aliados versus unos 5.000 o 6.000 paraguayos. Pero usaron de ventaja el puente, Claro. como solamente eso podían atacar la misma cantidad. Y Ambos lo ejércitos tomaron por la retaguardia. trataron de tomarlo por retaguardia, pero se perdieron allá por Upané y no llegaron a tiempo para rodear. Pero Bernardino, advertido de la situación, termina por retirarse del puente. Pero sí cometió, o sea que sí, se puede decir que logró su objetivo, que era de retener, porque luego después de casi 6 días vuelve a haber una batalla en la batalla del 11 de diciembre. Esto, no está el monumento todo ahí en Upané. Sí, está. Creo que hoy día es de la ciudad de Upané. De Upané, sí. Y está al lado de donde tiene la selección paraguaya su práctica de alto rendimiento. Un poco más atrás, pero sí, más sí, un poco más atrás, sí. Es más hacia la ciudad de Villeta. Sí, ahí está el predio, ¿verdad? Que es un predio histórico. sí, está sí, una empresa hay un privada monumento que también. dejó un lugar para un monumento. Sí, ya hay el monumento, fue inaugurado en el 2018, si no me equivoco. Sí. Sí. Bueno, ok. Y ahí está de referencia donde queda el cuartel general de donde era la batalla. Bueno, Siguiente, ahí se por ve favor. el río Paraguay, se ve la ciudad de Villeta. Sí. Correcto. Bueno, y este es el cuartel general de López y esa era su posición dentro del cuartel general, donde está la bandera. Sí.
El combate del día 21 fue precedido por un intenso bombardeo de artillería desde la primera hora del día. A las 10 am la columna de infantería iniciaron su avance frontal en este punto, donde muestra. Sí. Iniciaron un avance contra las trincheras bajo el sol abrasador y se extendieron hasta las 16 días de esa tarde. Muy bien. 16 horas de esa tarde. Esto era todo trinchera. Sí, si bien en un principio López... Pero no terminaron, ¿verdad? No terminaron. En un principio López, por supuesto, como ellos le esperaban hacia el Pique Cerú, López estaba entrincherando esta zona, pero como se vio rodeado por el norte, tuvo que, digamos que, hacerlo sin planificar, ¿verdad? La parte norte de esa zona, de su cuartel, para esperarle a los aliados. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiendo con el día 21 y casi en simultáneo al ataque, presintiendo el mariscal López una derrota inminente en ese día, procede a la ejecución de sus enemigos políticos, entre ellos su hermano, entre ellos el obispo. Esto que venía de San Fernando. Sí. Ahí está Benigno López, está el obispo Palacio, está Verges, está el exministro de Finanzas, su cuñado Bedoya. Así mismo, Bedoya. Barrios. Sí, Barrios también entre ellos. Que podría decirse que eran los principales líderes. Y había un italiano también que... Fidanza, sí, entre ellos también. Que eran posiblemente los únicos que podían, digamos, hacerse cargo del gobierno. Y ellos fueron masacrados acá en Potrero Mármol. Sí, así mismo, ahí está marcado, sí. Esto es lo que se conoce hoy como Icuapaí, Curuzupaí. Curuzupaí, así mismo. Bueno, eso sería ya hoy Nueva Italia, ¿verdad? Nueva Italia, sí. Nueva Italia. Sí. Muy bien. Siguiente, por favor. Debido a las bajas sufridas por Caxias en la batalla del 21, él ataca la parte de atrás de las trincheras de Pique Cerú, toma las trincheras y le pide al ejército argentino, que lo que era el ejército antiguo, sus aliados, le pide que pasen, ahí se puede ver en la cruz, que pase las trincheras para que le pueda hacer de refuerzo, para continuar la batalla. Sí. Sí, los argentinos no tuvieron mucha participación, pero acá en esta parte particular ellos hacen su reentré en la guerra, porque después de prácticamente Curupactí no tuvieron participación. Así mismo. Y llega el día 23 y ante la inminencia, presintiendo su muerte, el mariscal Francisco López redactó su testamento, mediante el cual legaba todos sus bienes a Madame Lynch. En su último momento pareció induido por un acto de valor, diría yo, ¿verdad? Decidió afrontar su final y dar por concluida la guerra. Él le dio eso a McMahon como testigo. Así mismo, le dio a McMahon como testigo. McMahon fue el que le reemplazó al anterior embajador, con quien López tenía muchos puntos de desacuerdo. Tuvo conflictos. ¿Me permití un ratito acá? Sí, claro, por supuesto. Vamos a unos consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Estamos hablando de la batalla de los 7 días, la batalla nos acompaña el licenciado Ángel Piccinini. Estamos hablando de la guerra de los 7 días, la batalla de Itaibate para los paraguayos. Se hizo en el departamento central, en lo que es la zona de Villeta. Está con nosotros también para el segundo turno el senador Colin Soroka, que había sido el presidente de la Comisión de Puesta en Valor. Entonces, antes de terminar el programa, le vamos a pedir para que venga también en este primer bloque y ver un poco si podemos recuperar y hacer una puesta en valor de lo que significa toda la zona del departamento central, Tonoró, Abaú, Itaibate, Angostura, todo eso dentro del departamento central, Potrero Mármol, Curuzupaí. Todos estos lugares deben ser puestos en valor para que nuestros alumnos vayan a conocer la historia, porque Ángel, nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Si vos no conoces la historia, no vas a poder ser patriota. Así mismo. Y si no sos patriota, no vas a poder quererla a tu patria. Totalmente. Muy bien. Esta es una imagen que recreaste vos con inteligencia artificial, donde el mariscal López se sintió mal el 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, y comenzó a labrar su testamento en el cual le daba toda a su señora, a Alisa Lynch. Sí. Por lo que se puede entender es que él pretendía en esta batalla también ya perecer, ¿verdad? Encarando al enemigo, ¿verdad?
Y también ese día 23 se da que el embajador norteamericano McMahon lleva a los hijos de Mariscal López y les lleva al campamento de Cerro León. Acá se produce la mayoría de los doctores de fuente primaria, como el caso de Juan Crisóstomo Centurión, el caso de George Thompson, que entre paréntesis para mí realmente es el que mejor describe, ¿verdad? Por más de que parece que tiene una animadversión hacia López, sin embargo, desde el punto de vista real, es el que mejor describe, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Cuando transcribe Thompson el discurso de López, no hay una contradicción cuando él dice, yo voy a morir con ustedes o vamos a salvarnos. Abriremos una ancha tumba, dice. ¿Cómo dice? Abriremos una ancha tumba antes que ver a nuestra patria avergonzada, dice. Sí, pero dice, yo voy a morir con ustedes o a ganar. Sí. Pero acá vamos a quedar. Así le dicen la Sin embargo, el primero en salir el día siguiente es él. Y se olvida de su señora. Se olvida mismo. de Lisa Lynch. Sí. ¿Qué pasó ahí, Ángel? Bueno, voy a contar más adelante. Sí. Bueno. Sí, voy a contar eso. Sí. Y también ese día 23 solamente se limita a un juego de artillería de parte de los aliados al campamento paraguayo. Siguiente, por favor. El día 24, los aliados enviaron una intimación formal de rendición a López, responsabilizándolo de toda la sangre derramada, si no deponía las armas en 12 horas. López consulta con sus oficiales sobre cómo proceder, y las palabras de ellos fueron que preferían morirse a rendirse. Roche y Solano López termina rechazando la intimación. Argumentó que estaba dispuesto a negociar la paz, pero no a rendirse incondicionalmente. Lo que le requerían era que él deje el gobierno y se marche a Europa. Eso fue el segundo, tercer, cuarto intento, porque antes ya se intentó antes de terminar la guerra, ¿verdad? Así mismo, sí, así. Tanto en Yeteticorá como después por la tratativa del... ¿Quién le escribe la nota a Casillas? Casillas le escribe la nota, pero firman todos los generales aliados. Sí. Y ya esa misma noche, apenas firmó, por cierto, ¿verdad? Apenas respondió esto, él ya cambia de campamento. Hace rato mostrábamos que estaba más cerca del frente, claro. Y termina mudando hacia la zona de Potrero Mármol. Un camino que mandó a hacer él en medio del bosque, de la selva, ¿verdad? Sí. Un camino especial para huir. Sí. Así mismo. Y... Siguiente, por favor. Al amanecer del 25, 46 piezas de artillería lanzaron unos 3.000 tiros sobre las posiciones paraguayas. Esto ya, por supuesto, porque no, al tener la contestación de que no se rendían, ¿verdad? También se dieron dos escaramuzas alrededor del cuartel general paraguayo. Eso fue en ese frente, y eso fue la actividad del día 25 de la Navidad. Siguiente, por favor. Después del 26, una situación se dio donde los acorazados brasileros forzaron el paso de la batería de Angostura, ahí donde estaba Thompson, por cierto. ¿Por qué se llama Angostura esto? Muy buena pregunta, eso te voy a deber lastimosamente. Por lo angosto del río, el punto más angosto, y podían cruzar. Sí, lo más probable, sí, lo más probable, sí. Porque además hay una isla que permite el paso como una especie de punto intermedio. Sí. Angostura. Ahí estaba el punto de apoyo de George Thompson. De George Thompson, que por cierto, cuando el 21 fue atacado, ya se se separaron los frentes. Sí. Porque los brasileños tomaron lo que serían las trincheras y quedó separado del cuartel. Ya aparentemente el grupo de Angostura no tenían la posibilidad, la visibilidad, mejor dicho, de poder observar lo que ocurría ahí. No tenía. Y ellos le llamó la atención que frente al cuartel del Mariscal había una tienda de carpa. Entonces presumieron que López ya no estaba, pero ellos no sabían. Eso fue el 30, que los aliados Casillas le manda a decir a Thompson, le dice, mira, López ya se retiró. Esa fue la rendición. Sí, ese fue, ¿cómo? Esa fue la rendición que se le pidió. Sí, del 30, sí, exactamente. No, pero antes de eso, el 24, 25, porque López se queda hasta el 27. Al 27, sí. Y ellos no sabían nada. En esa fecha, ellos querían tener retorno y no tuvieron retorno porque no tenía visibilidad. Así mismo. Después le comunican lo que vos decís. Sí. Lo siguiente, licenciado.
movimiento. Ok. El día 27, a las 6 de la mañana, que es el último día ya, a las 6 de la mañana los aliados iniciaron un bombardeo masivo de aproximadamente 40 piezas de artillería sobre toda la línea paraguaya. Eso antes del ataque. Tras el cañoneo avanzaron en columna atacando simultáneamente el frente y la derecha de la retaguardia paraguaya, que se dieron en estos 3 puntos. Los argentinos atacaron en esta esquina, los brasileños en los 2 lados siguientes. Perdón, uno atrás, por favor. La resistencia paraguaya, compuesta apenas por unos 2.500, ya 2.500 hombres nada más le quedaron, de los 7.000 originales que tenía el día 21, y ya no pudieron, por supuesto, contener la masa que venía de unos 23.000 soldados aproximadamente. Siguiente. La columna de asalto argentina logró penetrar, como muestra en esa, y atravesar la defensiva y llegar hasta la posición de López. General Venerado Caballero con la caballería hizo un último ataque y destrozó a esa columna argentina que había penetrado en la zona de la nueva ubicación de López. Siguiente. ¿Ahí era coronel o era general ya Caballero? ¿Coronel? Coronel todavía. Coronel Caballero. Sí. Sí. Y para las 11 de la mañana, y mientras las líneas de López colapsaban, a López, esto es palabra mía, ¿verdad? A López se le fuma el coraje del 23 al firmar su testamento y se olvida de la promesa de abrir una ancha tumba en su patria antes que verla siquiera humillada. Escapa por el potrero Mármol hacia Cerro León con apenas unos 90 hombres. A la 1, los últimos supervivientes que se negaron a rendirse habían sido totalmente aniquilados o capturados por las fuerzas aliadas. Este mapa es un mapa brasilero, por lo que podemos leer. Este es un mapa brasilero, sí. ¿De dónde conseguiste esto? En el archivo de la biblioteca de Río de Janeiro. Río de Janeiro. Sí. Muy bien. En formato digital, por supuesto. Muy bien. Ok. Permití el último corte de acá. Vamos a unos consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Bueno, parte final de este primer bloque de historia con el licenciado Ángel Piccinini, un gran conocedor, un joven, repito, me pone muy contento tu conocimiento y sobre todo el interés que demostrás con respecto al tema de la historia. Podríamos decir, licenciado Ángel Piccinini, que este es el último enfrentamiento formal, la última definición de batalla propiamente dicha entre el ejército aliado y el Paraguay. En mi opinión creo que no, porque la batalla de Costañú también fue muy aguerrida y bueno, pero ya no había ejército. Sí, pero hubo unos veteranos como 5.000 y unos 700 niños más o menos. Y la batalla duró desde las 6 de la mañana que comenzó los bombardeos de la artillería brasilera sobre el frente paraguayo. ¿En la Costañú decimos? En la Costañú, sí. Y terminó a eso de las 12 a la 1 del mediodía más o menos. Bueno, para mí no hubo batalla y eso fue una cosa criminal, ¿verdad? Eso es lo que no le perdono a los brasileros. Es lo que hicieron con los niños en la Costañú, ¿verdad? Y después no solamente eso, sino que quemaron el pastizal para que mueran todos incinerados. Combate, yo me refiero a un enfrentamiento de artillería, de fusil, enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pero sí, yo creo que ya no hubo más después del 27 de diciembre. Se dio, disculpe que le contrarie, pero sí hubo batalla cuerpo a cuerpo. Yo respeto. Y es más, quienes quemaron los pastos fueron los propios paraguayos para poder ocultar sus movimientos. Espera un poco, ¿puedo decir que los paraguayos fueron los que quemaron el pasto? Sí, para poder ocultar con el humo sus movimientos. Como cambió de frente 3 veces en la batalla de Costañú, entonces ellos ocultaban con eso sus movimientos. Sí, es una posibilidad. Algunos autores sostienen que pudieron haber sido los propios soldados del ejército paraguayo lo que hicieron, porque hay que reconocer que el tema de Costañú se hizo como una maniobra dilatoria para permitir que López pueda escaparse desde Cacupé en dirección hacia Caraguatagüí. Sí. Ese fue el objetivo. Y Caballero lo que hizo fue observar, porque él no participó de la batalla,
y vio cómo ocurría eso. Y en la quemazón hay dos versiones, una que fue hecho por el ejército aliado y otra por no, pero de todos modos yo respeto. Mi punto es que eso fue lo más criminal que se pudo haber hecho, el tema de los niños, ¿verdad? Porque ya no tenía razón pero de ser. Que conste que muchos sobrevivieron, o sea que 1.500 murieron, 1.500 sobrevivieron y unos 1.500 cayeron prisioneros. Sí, no, tuvimos uno de ellos que fue presidente de la República, Emilio Acebal, otro el Monte Domecq, que fue almirante en el ejército argentino, que nos ayudó muchísimo. Así mismo. Algunos se escaparon, pero fue una decepción, por Dios. Pedro Mesa fue el primer niño en morir y cuando murió tenía 12 años. 12 años. Sí, es que la leva López lo baja a 12 años en la edad de virilidad. Pero la leva es el acopio de soldados. O sea, vos salías por las casas, por las campiñas y le llevaba, le arrastraba. Sí, a eso digo, y bajó a 12 años. Bueno, de todos modos, no es nuestro tema, el tema de Acostañú, pero... Podemos hablar otro día de eso. Tu posición es, sí, claro, me interesa. Porque hay muchas cosas que no se cuentan la verdad con respecto a Acostañú, incluso el nombre, ¿verdad? Acostañú, Rubioñú, hay mucha discusión ahí. Volviendo al tema de la dessembrada o la batalla de Itaguaté, ¿cuándo López le fusila a su hermano, a sus cuñados, al canciller, al obispo? ¿Y por qué motivo? ¿Quién fue el que ejecutó la orden de fusilamiento? El que dio la orden de fusilamiento está entre... La orden dio López, seguramente. Sí, la orden dio López. Pero, sí. ¿por qué se eligió Potrero Mármol? ¿Por qué se eligió víspera de una batalla tan grande como la batalla? Y probablemente López, como ya digo, presentía que ese iba a ser la batalla final y él se quería deshacer de sus enemigos políticos. O sea, López veía que los negros nubarrones se asomaban sobre Itaguaté. Sí, y quería asegurarse de que si él no iba a seguir en el gobierno, tampoco sus enemigos políticos. Bueno, y esos documentos, la nota de los aliados donde le piden rendición para evitar más derramamiento de sangre y la respuesta de López, eso... Quedó escrito, sí. Sí, quedó escrito, pero vos sabés o podés presumir quién fue el que redactó eso, porque ya muy poca gente quedaban con López en ese momento. Sí, lo más probable es que haya sido Fidel Maíz, lo más probable. Fidel Maíz. Sí, Fidel Maíz, lo más probable es que haya sido. Porque él es quien tenía una muy buena verba en ese sentido. Probablemente el paraguayo más preparado de su tiempo. Fidel Maíz. Sí. Y la última pregunta para después entrar en el tema del sorteo, porque están llamando la gente, mucha gente de Pirayú quiere el libro, la agenda, entonces vamos a hablar un poco de esto. Desde el punto de vista del ejército paraguayo, en esta batalla del 21 al 27 de diciembre es por primera vez donde la mujer paraguaya comienza a combatir. Incluso niños y algunos ancianos ya entran a combatir y a suplir la falta de hombres para poder empuñar el fusil. Sí, y fue el reducto donde fueron sorprendidas la población que la acompañaba al ejército de López. Y es que por eso termina enfrentando, como dicen las mujeres, ¿verdad?, en esta batalla, porque ya se vieron rodeadas, ¿verdad? Y justamente una de ellas fue su esclava, Ramona Martínez. Ramona Martínez. Sí, Ramona Martínez, que por cierto siempre tenía como una edad de 15 años aproximadamente, pero para ese momento tenía 30 años, ya tenía la mujer. O sea, ¿vos crees que ella tenía 30 años? Tenía 30 años. En el documento donde Francisco Solano López la adquiere a ella, dice que tenía 22 años y bueno, y sumado 6 para 1868, da 30 años. Perfecto. ¿Y qué tiene de particular lo de Ramona Martínez? Y como usted dice, fue el momento que cuando se vieron rodeados, la mujer tomó armas y le encararon a los brasileros en ese punto. Y mientras tanto López... Y el hecho de haber sido servidumbre de López le dio más realce que ella tomó la decisión de ir a enfrentar. Bueno, yo sé que quizás está un poco maxificado el hecho de que la mujer tenga que terminar tomando las armas, ¿verdad? Creo que una exageración, una glorificación forzada.
¿verdad? Porque, por supuesto, no es lo correcto que la mujer tenga que Pero hay encarar, varias ¿verdad? imágenes, algunos dibujos muy bien logrados, donde Sí, ella agarra sí. el puñal al estilo Rambo ahí. Sí. También hay que decirlo a algunos, ¿verdad? Le hace con un pelo lacio y lo más probable es que haya sido afrodescendiente. Afrodescendiente. Sí. Y de color, por supuesto. De color. Muy bien. Bueno, tenemos 37, 38. Vamos a hacer el sorteo sin tener, Iván, por favor, que nuestro invitado elija como siempre. Vamos a parar otra vez, por Ok, favor. perfecto. Ahí aparecen los nombres. Vamos a sortear primero el libro. Vos me decís, él va a pasar. Ok, y yo voy a decir- 992. Final. Ahí está, 992. sí. Excelente, espero mi libro, 992. Este libro entonces es para el 992. ¿Sabemos el nombre? ¿No sabemos? Ahí dice Milcea Florentín. Milcea de Florentín. ¿Le puedo hacer la dedicatoria después? Sí, por supuesto, por supuesto. Para Milcea de Florentín el libro. El siguiente de la agenda. A ver si se Vamos a puede pasar otra vez, Iván. 609 creo que he visto uno. 069, ahí está, sí. 069. César Gauto, dice. César Gauto. Muy bien. Para la agenda. Para la gente de César Gauto y Milcea de Florentín. ¿Podemos invitar la hora del senador? Sí, por ¿Tenemos un micrófono para el senador o cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Porque no estaba previsto. Ahí va el micrófono un ratito. Resulta que quiero aprovechar para... que está el senador Colin Soroka porque él está en la comisión de puesta en valor y yo creo que vos podés aportar mucho por tus conocimientos y de alguna manera ayudar a que el departamento central, que es un territorio rico en historia, nuestros niños puedan ir en excursiones de escuela, de colegio, a conocer. Y ojalá, le pido públicamente al señor ministro de Educación, es el momento de cambiar la currícula y de incluir materias de geografía y de historia de nuevo en la malla curricular para que nuestros niños y niñas puedan aprender y conocer historia. Así mismo. Ojalá que podamos hacer. Ahí ya estaba con nosotros el senador. Adelante, senador. De Chacelo, ¿qué tal, senador? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Bien. Bueno, en el corte nos enteramos de que vos sos presidente de la comisión de puesta en valor. Sí, me tocó realmente la oportunidad de presidir esa comisión y una comisión muy interesante. Cada vez que la conozco más, me estoy profundizando aún más en lo que es nuestra historia, pero en lo dejado que está también. Una realidad que nadie puede desconocer. Le asusta a la gente cuando uno habla de inversión con relación a eso. Y pareciera que queremos negar nuestro pasado, nuestra historia y los valores de un país. Parte de sus valores realmente de su historia y lo que ha sido su lucha. Paraguay tiene mucha lucha. Claro. Ahora nos enteramos, senador, que si bien es cierto, vos sos de Itapúa, viví en Fernando de la Mora, había sido. Tenemos una casa y era de mi papá. Mira. Gregorio era que venía ahí a... Los amigos centralinos, Jaisa ayer urende públicamente la Icatupa, ñamoñete telo a mitad, que era ya pobre y puesta en valor. El Tonoró, Lomas Valentina, Angostura. Y hay una propiedad que se está queriendo vender al lado del arroyo Tonoró, al lado del monumento de Tonoró, que yo estoy seguro, seguramente nuestro historiador y otros más pueden ayudar a asesorar para identificar si ese pudo haber sido el sitio del enfrentamiento entre los paraguayos y los aliados y si puede comprar el Estado y convertirlo en un centro de visita. Está próximo a 100 metros del monumento de Tonoró, es un arroyo y la batalla de Tonoró se libró en el arroyo de Tonoró. Sí, así mismo, sí. Ese lugar fue elegido por el hecho porque las zanjas del arroyo eran muy altas. Sí. Entonces no había Y posibilidad. había un solo puente. Exactamente, había un solo puente en toda la redonda. Así que te comprometo a vos para visitar. Yo desconozco mucho lo que es este departamento. Nosotros lo que queremos es tu firma, tu autógrafo para poder conseguir presupuesto, senador. Estamos ahí. Ahí. Por primera vez la historia, la parte del presupuesto, pues realmente figura dentro del presupuesto, usted sabe bien, del Congreso Nacional, que Puesta a Valor tiene un presupuesto bastante interesante, pero nunca casi es utilizado, casi ni la mitad, porque eso es redireccionado, ¿verdad? Este año tenemos el compromiso de que eso se va a usar, tenemos varias cosas, estamos hablando de algunas estructuras inclusive de patrimonio tangible de establecer en algunos sectores,
Imagínate, nosotros queríamos hacer estructuras de los soldados, del soldado desconocido, de los choferes de ambulancia, de algunos héroes del Chaco dentro de la entrada del Chaco paraguayo, y salieron algunos a criticar muy fuerte eso y no aguantaron los muchachos y retrocedieron, y ahora estoy todavía insistiendo con eso. No, hay que hacer. Yo, senador, te pido en esto, porque es también ya tu bloque, el bloque de él. Realmente nosotros estamos, por ejemplo, camino al centenario de la victoria del Chaco. A esta altura fue la batalla de Dubó en 1934. Son 91 años de la batalla de Dubó. Ya cumplimos 150 años de la victoria de la guerra. Y vos te vas a cualquier país del mundo y te muestran los sitios históricos, y nosotros tenemos motivo para estar orgullosos de nuestra historia, y sin embargo no tenemos infraestructura. Yo te suplico públicamente, senador, te pido que haga el esfuerzo de incluir en tu presupuesto algo de recursos para ir haciendo en forma escalonada. Por supuesto, es imposible hacer todo, pero comenzar con lo más importante, con lo que se pueda, para dar como un ejemplo y para que nuestros alumnos puedan ir en excursión y conocer la historia. Lo más grave es que se está perdiendo estos sitios por una dejadez total. Uno, por la falta de inversión, otra es por la falta de compromiso o de interés inclusive. Y yo te voy a enviar algo, ¿no vale? ¿Cómo se dice? No vale el gol antes de tirar el penal. Te voy a enviar un material donde nosotros llevamos unos alumnos al Chaco paraguayo para que conozcan un poco de historia. Está bien. De los militares de la Gran 7 se portaban con nosotros, pero cuesta tanto y quedaron asombrados. Hay niños de ahí que nunca conoció esos lugares, nunca va a conocer. Me parece perfecto. Y aumentar la cultura en ellos es una inversión a largo plazo a la nación paraguaya. Mientras más conocimiento tengan, van a poder defender nuestra nación. ¿De dónde se hay de vacaciones porque Reimeco haga como presidente de la comisión permanente, Dina? Así es. Vamos a hacer un compromiso y en este enero, febrero vamos a salir a recorrer y vamos a ver. ¿Puede ser, senador? Me comprometo. Senador. Se Gustavo. Bueno, gracias, licenciado. A usted por el espacio. Nosotros le despedimos a Ángel Piccinini, nuestro amigo invitado del día de hoy, para hablar sobre la batalla de los 7 días. Vamos a un pequeño corte y a la vuelta vamos a hablar con el senador Colin Soroka. Vamos a hablar sobre el rol de la comisión permanente, vamos a hablar sobre la senaduría vitalicia, vamos a hablar sobre el acuerdo militar que se firmó entre Estados Unidos y la República del Paraguay, vamos a hablar sobre el tema de tierra, vamos a hablar sobre el tema de pagaré y alguna otra cosa que nos va a contar el senador Colin Soroka. Consejo comercial y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Ahí en Ipané. Estamos con el senador Colin Soroka. ¿Qué tal, senador? Ya estuvimos informalmente, pero ahora formalmente ya. Agradecido por la invitación. Acá ya a paso de culminar el año. Contento por poder estar en tu programa. ¿Sos joven, senador? ¿Vos? Bastante. Me tocó la oportunidad de ser diputado muy joven, senador muy joven. Un poco difícil esa pecera de tiburones, pero te aguantaba por nada. Pecera de tiburones, está bien eso. Bueno, para mí también es un placer. Presidente de la comisión permanente. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la comisión permanente? La permanente tiene la responsabilidad de mantener vigente el funcionamiento del Congreso de la Nación. En síntesis, nosotros tenemos la facultad de llamar a extraordinarias, de convocarlos, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, de algún modo salvaguardar los intereses de la nación paraguaya, que pasa mucho por ahí, usted sabe que así es, usted fue presidente. En fin, la comisión tiene varios roles importantes que si lo sabes usar puede ser a beneficio también de la ciudadanía. El ingreso de proyectos se da también, se está dando. Me tocó a mí, hambre cero, recibir en su momento un gran debate interno, también lo que era la carrera civil, no sé si se acuerdan, lo que fue toda una transformación interna. Y hoy me di por enterado que justamente mañana recibo el proyecto de ley con relación a las cajas. Para la caja fiscal. La caja fiscal. Qué bien, qué bien. Es una cuestión complicada. Si me permitís brevemente,
Esta comisión permanente entonces no tiene potestad de sacar ley en el sentido rápido de la palabra para que la gente pueda entender, ¿verdad? No. Ustedes no pueden sancionar ninguna ley ahora. Ninguna. Es una función administrativa. Claro, la funcionalidad de ambas cámaras queda sobre los hombros de la permanente. Pero ustedes, por ejemplo, si se produce una urgencia, pueden convocar ustedes y no el presidente de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores a su respectiva Cámara. Son ustedes los que tienen que convocar. Nosotros tenemos que comunicar al presidente de esa Cámara. El presidente de la Cámara convoca a el presidente convoca. Pero ustedes le solicitan. Nosotros solicitamos. También así sea un permiso de ausencia por viaje o otro motivo del presidente de la República, también debe pasar por ahí, ¿verdad? Pedido de viaje del presidente, muy bien. Vamos a comenzar por eso que anunciaste, porque creo que es un tema interesante. El ministro estuvo acá en Diálogo Franco y dijo que iba a presentar dentro del año y va a utilizar el último día del año, el penúltimo, el 30 de diciembre como fecha para poder radicar su proyecto de ley de la caja fiscal. Mañana presenta, decís vos. Mañana está previsto, o sea, hablé con él, tenían que ajustar unas cosas, ¿verdad? Algunos detalles. Está previsto para mañana. Le dije yo, tremendo huevo, esto es un tema que no cualquiera se animó. La caja fiscal empezaron con un pequeño hueco de $1 millón, no sé si te acordarás. Luego creció a 20, luego creció a 50. Hoy está con un déficit de $300 millones. Sí, por lo bajo. Ahí está, hoy esos son esos números. Eso estamos pagando nosotros, los ciudadanos paraguayos, con nuestro impuesto, la debilidad que tiene la respectiva caja. Vamos a analizar ese tema en particular, senador, entonces. ¿Qué van a hacer ustedes? Viene el ministro, te presenta el proyecto, vos girás como presidente de la comisión a la Cámara de Origen. No, a la que yo decía que sea Origen. A la que vos decidís. O sea vos tenés esa atribución entonces. Así es. ¿Y dónde vas a girar? A diputados. A diputados. Soy senador, pues el senador queda más, Para definir. No, pero siempre la Cámara de Senadores siempre fue la que tuvo más. Pero bien, entonces vos tenés tiempo, pues nos da más tiempo a nosotros, y tengo que guardar a nuestro favor, ¿verdad? Claro. Bueno, y ese expediente de la ley de la caja fiscal no se va a tratar, no se va a estudiar durante este periodo de receso. Yo creería que no llegamos con los tiempos, ¿verdad? Sí vamos a llamar a audiencias públicas. Es un tema que ustedes llaman a audiencia pública. Claro, eso se debe debatir. No hay absolutamente nada que hacer. Y no hay que esperar que la Cámara, en este caso de diputados, sea la que llame a la audiencia pública. Todos pueden llamar en sus atribuciones. Ustedes tienen atribuciones concretas de llamar a audiencia pública. Así es. Bueno, entonces ustedes van a hacer una audiencia pública con respecto al tema de la caja fiscal, o varias audiencias, porque es un tema complicado. Yo creería que también seguramente cuando se reciba diputados van a hacer seguramente las audiencias necesarias, pero a mí me encantaría ya tener un panorama un poco más profundo. ¿Y a quién le vas a invitar, senador, en tu audiencia pública? Y vos primero tener uno de los que son los mayores, de repente, retractores importantes de todo, ¿verdad? Claro. La gente a veces dice, no me gusta nomás. Pues yo quisiera escucharle por qué no le gusta este proyecto. Nosotros, tenemos que tener como principio básico del proyecto que tenemos que salvaguardar los intereses de la gente, de los aportantes. ¿Qué significa eso? Asegurar que su aporte esté seguro y que eso pueda sobrevivir con el tiempo. Ahí entran militares, policías, docentes, los funcionarios públicos normal, IPS también, me imagino. Claro. Y se te va a ir tus 2 meses y no vas a poder hacer. No, pero por lo menos escuchar a una gran parte que a mí me interesa. Por lo menos nosotros podemos hoy en un adelanto decir, el presidente Colin Soroka va a convocar una vez a la semana a un grupo determinado para escucharle. ¿Eso es factible? Es factible. Yo llevaría primero, al pleno de la permanente, que está integrada por diputados y senadores, y que de ahí ellos decidan con la presidencia cómo hacer cómo formular una secuencia de actividades con relación a esa ley, porque es una ley sumamente importante y es sumamente complicada. Por eso yo te digo, tremendo. Sí, un problema. La verdad que no es fácil. Yo, si le entregaban eso, si eran, digamos, de algún modo
Y además, ¿en qué momento, senador? Un momento electoral, porque es un año de elecciones municipales. Correcto, no es tan fácil en este momento debatir eso. Ahora, te hago una pregunta desapasionada y sin ninguna mala intención. Hubieron otras leyes que se aprobaron en tiempo récord. Esta es una decisión del gobierno. Ustedes tienen los votos en diputados y en senadores para aprobar solo sin necesidad, incluso de la oposición. Podemos presumir, podemos inferir que esta ley también va a tener ese mismo trámite en el sentido de que va a ser aprobado. Ustedes los parlamentarios le van a dar un apoyo, un aval, como lo dieron siempre al presidente Peña Palacios. Esto cambia un poquito el escenario. Yo creo que no va a ser tan rápido. No va a ser tan rápido. No. O sea, va a ser más discutido. Va a ser muy discutido porque tenés muchos sectores. ¿Cómo vas a aprobar una ley si no le escuchás al sector médico? ¿Cómo vas a aprobar la ley si no le escuchás a los profesores? ¿Cómo vas a aprobar la ley si no le escuchás a los policías? ¿Cómo vas a aprobar la ley si no? O sea, yo te hablo de una responsabilidad. Pero en otras ocasiones tampoco se escuchó, ¿verdad? No, pero se trató la ley de los sindicatos tampoco. En este caso sí afecta algo demasiado importante que es la jubilación. Yo lo que veo es que vos tenés evidentemente una muñeca más política y vos estás precautelando tus intereses y te das cuenta que sea cual fuera la decisión que vayan a tomar, va a tener un costo político, senador. Va a tener. El que niega eso es ingenuo, categórico. Suponiendo que llegue el documento, le reúna a tu pleno y tu pleno te diga vamos a hacer las audiencias públicas, Colin Soroka va a actuar desapasionadamente, no va a tener ningún compromiso por el hecho de ser el gobierno. A mí, que soy un observador externo, me da la sensación que vos no estás luego entre los oficialistas colorados, sino que está entre los colorados disidentes. ¿Eso es así, senador? Eso es así. Yo tengo una responsabilidad con relación a mi partido. Yo creo que vos sos hombre de partido también. Pero siempre respetando los resultados electorales. Yo no ando con el tema de la pichadura, el egoísmo ni la maldad. No es un itinerario mío. Tal vez por mi edad, ¿verdad? Ya perdió, todo es no. Ahora, yo entendí que la gente optó en su momento y ya está. En este caso en particular, si yo no tenía una independencia con relación a mi responsabilidad como legislador, jamás te voy a decir que he llamado a una audiencia pública. No, a mí me encanta, yo te felicito. Te iba a decir... Claro, hubiera jugado callado. Voy a consultar, vamos a ver qué pasa. No, hubiera jugado callado. Además, como es comisión permanente, vos le podés girar y... Pero me gusta, honestamente te digo que a mí, que soy un observador externo, me gusta esa posición que vos haces pública de asumir, incluso llamar ya en forma anticipada como comisión permanente a audiencias públicas para escuchar, porque en Derecho a los mitad de Miñandumba es Chicteba. ¿Cuál es la posición de cada uno de los gremios? Lo más probable es que ahí se tenga que tocar o plata, hay que aportar más, o tiempo, hay que aportar más tiempo. Y eso no le va a gustar a los funcionarios públicos. Y el que tiene el 90% de los funcionarios públicos, 95% en el país, es el Partido Colorado. Y hay otro tema que voy a tocar igual. Hay otro tema. Y va a ser debatido profundamente. Y yo te apuesto que va a ser la cuestión de los gremios, van a atacar en ese punto, ahí. Justamente en la jubilación de la parte legislativa de cámaras. Entonces, guarda que esto va a traer que hablar este proyecto. Pues mucha gente critica, es muy injusto que hay otros se jubilen con 30 años de aporte y otros con 10 años de aporte, ¿verdad? Totalmente, pero por eso te digo, y si vos me preguntás a mí en lo personal, sí. ¿Cuál es tu opinión? Se carga acá y hablemos todos juntos. En Paraguay tenemos una gran... ¿Cuál es tu posición con respecto a la jubilación de los parlamentarios? Todo debe incluirse en una misma línea, en forma de hablo de carácter personal. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos mal acostumbrados a querer solamente de repente salvaguardar nuestros intereses propios, claro, sin importar... Y hay que legislar para el bien común y no para el bien particular. Y ahí es un tema debatible, muy profundo. Entonces, ¿qué pasa? De repente, se vamos a hacer allá. ¿De dónde puede entender yo? Es lo que yo suelo recibir, pero no de esa manera decorosa, sino un poquito más maquillada.
Pero según lo que me da mi poco entender y de donde lo que yo creo en los principios básicos, tenemos... Date cuenta que viene un militar junto a mí no hace mucho en el Congreso y me dice, yo me siento bien con toda la fuerza del mundo y ojalá que algún día cambien porque me hubiese encantado seguir mi carrera y servir a la patria. Me parece perfecto. Estoy podrido, está en mi casa. Me parece perfecto, que se le cree una alternativa. ¿Te doy un ejemplo? Sí, yo coincido. Entonces, ¿qué pasa? Viene uno de mando menor, que es teniente, o sea, poner un teniente coronel o un coronel. Sí, claro. Y todo un segmento va a retiro. Claro. O sea, y él te dice, yo me siento vivo. Yo no sé si fue tu idea o no, senador, disculpame, pero esa idea me parece una antología al disparate que hicieron de lo que tiene 60 años, se le ponga una calcomanía en la frente y que diga que soy tercera edad. Es muy Me parece una antología al disparate eso. No sé de dónde sacaron. Ahora, te hago otra pregunta. Sí. Senaduría vitalicia. Esa es una decisión que tomó el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Núñez, y el senador Núñez quiere sacar adelante. ¿Cuál es tu posición al respecto? Primero, institucional como presidente de la Comisión Permanente y en segundo lugar como Colin Soroka. En la permanente yo no llamaría por ningún motivo. No llamarías. A ningún motivo a esa extraordinaria. No es. No vas a llamar a extraordinaria. No, es una urgencia. Eso no se va a tratar durante el receso. No hay forma. Ok. Eso es ya una definición. Al menos si depende de mí, no hay forma. ¿Por qué? Porque no es una necesidad, no es una urgencia. Y si es algo que toca y le toca a la gente este tema, en serio te digo, que le revela a la gente el tema de las reelecciones, y a veces es un poco innecesario, creo que en este momento eso, pero porque eso va a reactivar todo y vos sabés bien que así es, va a ser una cadena eso, ¿verdad? Yo te iba a decir va a entrar en el morbo de la gente y yo creo, mira, mi pensar, yo siento mucho que los expresidentes, en serio te digo, que pueden aportar muchísimo, en su momento se candidataron, fueron electos, fueron proclamados y no pudieron jurar. ¿Sí? Entonces, quedó una laguna tan grande, entonces tal vez esa ley bueno, por fin que se debata qué es lo que va a pasar ahí. Porque, mire, yo no creo que no pueda un presidente que pase tantas cosas. Porque uno pasa de todo cuando es presidente y usted fue presidente. A mí, yo puedo que lo miro un poco más cerca a veces de esta situación. Yo creo que da una experiencia muy grande. ¿Sabes lo que ocurre ahí, senador, con todo respeto? Yo prefiero algún expresidente que algunos muñecos que hoy están por ahí, amigo. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. No voy a decir, no, pero yo coincido contigo, pero, yo endoso. Yo endoso. Yo puedo decir que hay varios nombres que a mí me avergüenza como. Entonces, pero yo no quisiera tocar porque, pero en fin. Ahora, senador, quiero explicarte a vos y sobre todo a la ciudadanía, porque mi rol pues es de preguntador. Entonces, muy pocas veces tengo la oportunidad de desarrollar el tema. A mí, yo quisiera que los presidentes de la República, porque el cargo de senador vitalicio no sirve de nada. Yo terminé, entregué mi mandato, me fui, me presenté al Ministerio Público, no necesité de inmunidad ni nada, me fui, me presenté, le di mi número de teléfono, mi dirección, me puse a disposición. En fin, creo que el cargo de senador vitalicio, así como está, no sirve de nada. No tenés salario, no das quórum, no tenés voto, no sirve de nada. El problema no es lo que yo quiero, el problema es lo que la Constitución dice. Correcto. Entonces, si la Constitución es imperativa y dice el presidente de la República electo y que terminara el mandato, será senador vitalicio, es imperativo. Entonces, si se quiere cambiar, que se cambie la Constitución. Horacio Manuel Cartejara intentó cambiar por vía de la enmienda y le salió mal. El pueblo paraguayo no creo que acepte una nueva violación de la Constitución. Ahora, si se quiere cambiar, buena hora, que se cambie y que se haga la reforma constitucional y que se haga como tiene que ser, pero que se respete la Constitución, senador. Y conste que yo creo firmemente que esas personas, tanto los dos expresidentes de la República, que se habían candidatado en su momento, tendrían que jurar.
Para mi punto de vista. Yo creo que no. Entonces, Yo creo que nunca tuvieron que haber sido candidatos. Entonces se lo hubiese sancionado directamente a los que permiten el ingreso de eso. Totalmente de acuerdo. Entonces, Acá pues la justicia a veces, senador, y es uno de los temas que vos vas a tocar seguramente en el siguiente corte, el tema de los pagarés, por ejemplo. Acá la justicia te hace el traje a medida. Esa camisa que vos tenés ajustadita, que te hace resaltar los músculos, todo perfecto, te hacen en la Corte Suprema de Justicia. A medida te sacan la resolución. En cambio, nadie... Quiero que me responda esto y nos damos un corte. Sí. Suponiendo que haya jurado Horacio Manuel Cartejara, Sí. u Óscar Nicanor Duarte Frutos, suponiendo que hayan jurado, que sean senador y que hayan estado en el quórum como senador activo, es mucho más inconstitucional no permitirles a ellos formar parte de la mesa directiva y ser presidente de la Cámara de Senadores, con lo cual entra en la cadena de sucesión de mando. Eso es lo que la Constitución hizo encriptar, y por eso es imperativo el presidente de la República será senador vitalicio, para que nunca más, bajo ninguna posibilidad, ninguna persona pueda ejercer la presidencia por 2 mandatos. Y yo estoy a favor también de la reelección. correcto. Pero por eso te digo, al inicio de esta conversación te dije, esto nos va a llevar toda la noche esta conversación porque en gran parte tenés razón. Pero lo que se escribió no te permite tener esa razón. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, tomar una decisión como de repente, ¿no? de esta ley que se quiera presentar, por eso te dije el motivo, yo no lo creo que es necesario. Yo también, senador, yo estoy de acuerdo contigo, yo endoso. Mira, yo si tengo que felicitarte, te felicito públicamente porque vos creo que actúas con criterio, con razonabilidad y decís, este es un tema interesante, la ley que administra la caja fiscal, que mejora el déficit fiscal, y en segundo lugar, este tema no es importante. Y si yo tengo que decir públicamente, yo endoso contigo 100%. Ahora, te quiero dar mi punto de vista brevemente, ya lo hice, de que por qué yo creo que no debe ser tratado en el Congreso esto, sino que tiene que formar parte de una reforma constitucional. Otro tema, Sí. después de estos consejos comerciales, ¿qué se va a hacer con el tema de los famosos pagarés? ¿Qué va a hacer el presidente de la Comisión Permanente en favor de miles de personas damnificadas por una mafia judicial que le está esquilmando a la ciudadanía paraguaya? A la vuelta de estos consejos comerciales volvemos con el senador. Bueno, estamos de vuelta con el senador Colin Soroka. El tema de los pagarés, senador. Este tema de la mafia de los pagarés es una cuestión alarmante, crítica, repugnante y triste. Te voy a dar un ejemplo. Hay una profesora que es de mi departamento y se acerca a mí y me dice que hace 15 años sacó una lavarropa. Hace 15 años saca una lavarropa, firma, ella hoy su salario cobra 0 guaraníes. ¿Cuánto le costó ese lavarropa en realidad? Ya le costó aproximadamente, en todos estos años, le costó más de 300 millones. Un lavarropa que sale de 5 o 6 millones. Así es. Una vergüenza. Y yo digo eso y nadie cree, pero están los resultados y es cierto. ¿Y cómo se puede evitar que esto ocurra? ¿Y cómo se puede resarcir el daño a estos Por eso inocentes? de repente los ministros de la Corte se alarman y dicen cuando vos le decís, miren señores, resuélvame esto porque le va a venir, alguien tiene que pagar las consecuencias. Ellos dicen, no, nosotros no administramos ponerle las regionales, o no sé cómo les llaman ellos, de la parte de la justicia. Mentira. Mentira si ahora mandaron, lo primero mandaron es sus pseudos. Mantenerse. Uno quiere administrar todavía Encarnación, otro quiere administrar Ciudad del Este. Cada uno continúa en su feudo. Hola, dicen que se van a jubilar a los 70, a los que nos van a pedir no jubilarse. Después a veces ya quieren jubilarse después cuando tienen 90 años. O sea, ellos cambian todo lo que ellos quieren. ¿Es cierto? Entran con una versión
y cuando entran adentro cambian todo lo que dijeron. Pero ese mensaje para esa educadora que trabaja en Itapúa y que te planteó el tema de un lavarropa que era 5 y termina pagando 300, ¿qué le podemos ofrecer nosotros como Estado paraguayo y vos como miembro, como Nosotros presidente de la Comisión Permanente? Nosotros aprobamos ya una ley también que para cortar el tema de los descuentos compulsivos con relación. Hicimos, por eso la primera reunión de la Comisión Permanente, el primer punto del orden del día es mafia de pagares. ¿Cuándo va a ser eso? Que es el 14 de enero. 14 de enero. ¿Y por qué lleva el primer punto? Porque es algo que debemos ocuparnos, interiorizarnos. ¿Hace cuántos meses hubo la denuncia de mafia de los pagares? Los dueños de la orquesta, a ver si hicieron ya algo. ¿Cómo avanzamos? ¿Qué cantidad ya se resolvió? ¿Qué jueces ya están sumariados? ¿A qué funcionarios le dieron el beneficio de la jubilación para que no sean sumariados? ¿Vos tenés esa información? Claro. ¿Y podemos saber los nombres? Yo estoy teniendo, yo quiero reunirme con ellos, yo quiero comparar con ellos. Yo le quiero, señores, ¿y esto? ¿Qué pasó con esto? Hay gente que estuvo en el caso de Lalo Gómez y que pidió su jubilación. Un caso no resuelto también, te doy un ejemplo nomás. Se le mata a un diputado nacional, nadie resuelve, nadie sabe nada. Los 3 fiscales mudos. En el caso de la mafia de los pagares se da algo parecido, donde mataron la ilusión de la gente. ¿Vos crees que la justicia paraguaya está domesticada en favor del poder político? No del poder político, ahí hay un error. ¿Cuál es? Domesticada en favor de una Poder claque. económico. Poder económico. En el Paraguay, para tener justicia, tenés que tener dinero. Es tan duro como el acero para el que no tiene cómo defenderse. El acero. Sí. Está bien. Y frágil como la lechuga para el que tiene recursos. Esa lucha, solamente eso va a terminar cuando vuelvan a tener, no miedo, pero ¿sabes qué deben tener ellos? Deben tener un poco de delicadeza. Ahora, No senador, lastimosamente el tiempo no va a ser nuestro problema, porque a mí me encanta hablar de esto, pero ¿cómo tenemos grado de inversión de 2 empresas muy prestigiosas y la justicia paraguaya vos está desnudando que no tiene ninguna credibilidad? No. Pero dentro de eso, en los 2 ítems donde estamos aplazados, uno de ellos es la justicia. Bueno, ¿y cómo vamos a mejorar, senador? La única forma de mejorar es que nosotros nos animemos, los legisladores, a controlar. ¿Qué significa eso? No temer. Yo no quiero un ministro de la Corte amigo, sino yo quiero justo, que cuide. Entonces, ¿qué pasa? Señores ministros, vengan, podamos hablar. Porque yo anuncié, yo dije que si ellos no hacen su trabajo y si yo tengo las documentaciones donde me dicen que no han hecho su trabajo. O sea, para entender, vos vas a pedir una audiencia pública, participativa, abierta, transparente y no una escondida con los ministros de la Corte para hacerles saber la opinión con respecto al tema de los pagares. La primera reunión es nuestra de la comisión. En la comisión lo que yo voy a proponer es la convocatoria de los ministros de la Corte a explicar todos los detalles, donde le voy a pedir a Rafael Filisola, que es presidente de la Comisión de Investigación de Mafia de Pagares, según su informe y los datos que yo también tengo, con eso traerle a los ministros de la Corte y que nos den las explicaciones necesarias. Ahora, la Comisión Permanente tiene atribución de convocar a los ministros. Claro que tiene. A los ministros de la Corte. Señor. Claro que tiene. Categórico. ¿Es función de la Comisión Permanente? Tiene legitimidad. Bueno. Ahora, no, ese es un lindo carrito. Depende de vos cómo lo hagas andar nomás. Primera sesión de la Comisión Permanente, 14 de enero, se reúnen, vos tomás la decisión, vos, Colin Soroka, vas a decir, señores, yo propongo que vengan, que le convoquemos a los ministros de la Corte, le vas a plantear, ¿qué le vas a plantear ahí, senador? La convocatoria de ellos. Sí, ya están todos, los 9 están en el Congreso. Que nos expliquen. Detalladamente, tenemos el historial, tenemos las denuncias que llegaron al Congreso de la Nación, que tenemos una comisión de investigación de la mafia de los pagarés. Correcto. Entonces, díganme, señores, ¿qué han resuelto de esto? La historia estamos llenos. No resolvieron, vamos a escucharla. Una vez que tengamos la versión de ellos, nos juntamos y miramos. Señores, acá hay una falta grave en esto, acá hay... hizo bien su trabajo, correcto, que sigan haciendo, están depurando, bien. No hicieron nada,
Nosotros tenemos la facultad de hacer el pedido de juicio político A a eso cualquiera. quiero llegar. Categórico. ¿Ustedes están dispuestos a llegar incluso al juicio político y una eventual destitución de un ministro, un magistrado que no esté cumpliendo sus compromisos? Yo no puedo hablar, pero yo puedo pero, convocar. La comisión estaría dispuesta a eso. Claro, la Cámara de Diputados. Y eso va a ser ya después de la plenaria, a partir del 1 de marzo. No, nosotros podemos llamar a una extraordinaria. Ah, extraordinaria, claro, llamar a extraordinaria durante el receso. Claro, pero hay que ver, si, para llamar a un juicio político no se tienen que asustar tanto los ministros. Uno tiene la posibilidad de defenderse. Dos, nosotros tenemos que tener un contenido. Claro, un argumento. Muy fuerte, un argumento. El IBE lo tiene que estar bien preparado. Tiene que tener peso y tiene que tener contenido. Pero muy poca gente habla como vos, así, sin perifrase, sin rodeo, sino en forma diáfana, clara, transparente. ¿Ustedes están dispuestos a llegar a eso? Claro. Y con respecto a las En tierras el interior somos así. En serio, los que venimos del interior somos así. A pesar de que vos estás viviendo en Fernando de la Mora. No, ahí en la casa de muchos se quejan de la vereda. Ya sé de qué vos te querés reír de mí, pero ya después te voy a contar. Yo no conozco tu casa. Hola, ya me dijeron los perros, pero no importa. No, senador, yo no conozco tu casa. La primera casa de mi viejo. Ya la primera vez que nosotros... Los perros no me farrean mucho, pero... es la primera vez que nosotros hablamos así en forma... ¿verdad? Categórico. Yo te juro que no conozco tu casa. No, me pone contento que sea de Fernando. No, pero la casa está en Fernando. Bueno, ahora, senador, quiero tocar contigo a la flauta. Rápido, porque tenemos un corte todavía. INDERT, las tierras. Las tierras de INDER es un tema que si tenemos las agallas necesarias, debemos replantear los últimos 10 años, mínimamente, y tal vez 20, ponerle los 10 últimos. ¿Cómo fueron dadas esas tierras? ¿A quiénes fueron dadas y en qué condiciones? Las tierras que fueron dadas alrededor de lo que es el puente, nosotros hablamos con el... Estamos hablando de Carmelo Peralta. Carmelo Peralta, hablamos con el presidente del INDER. Y le dije yo a él, hacela fácil. No nos haga tan difícil. Lo peor va a ser que tengamos que hacer nosotros el trabajo. ¿Qué significa eso? Verificar si se dio en forma irregular, pedir la expropiación y la inmediatez de devolución al Estado paraguayo y devolverlos el pago en la tasa fiscal. No en la tasación bancaria ni en el que vos vendiste. El precio que vos vendiste. La tasación fiscal. O sea, el precio que vos le vendiste, devolverle la plata. Es lo justo. Categórico. ¿Por qué te digo esto? Es la única forma de volver a tener credibilidad. Claro. No hay otra forma. ¿Y qué dice el presidente del INDERT? Nosotros le pedimos todo, él se fue, prometió enviar todas las documentaciones, yo estoy esperando todavía. Yo te aseguro que al comienzo de año, del próximo año, entre marzo y abril, no tenemos las respuestas necesarias. Yo no tengo, ¿para qué voy a hablar por el resto? Yo soy un solo voto, un solo senador. Yo voy a presentar la expropiación de ese lugar otra vez y que vuelva al Estado paraguayo. Sí, no sé quiénes son los dueños, les mando un saludo, un abrazo fraterno. Señores, hay cosas que del Estado paraguayo no se toca, esos lugares son lugares de privilegio, debe volver al Estado paraguayo. Sencillo. Eso también está dentro de los temas prioritarios que van a tocar en la comisión permanente. En la permanente yo no creo que tanto avancemos sobre eso porque todavía no hemos requerido los informes necesarios. Sí se han hecho en formas individuales, no como en forma de comisión. Bueno. Y eso ellos tienen otra vez un plazo, le dan un plazo. Entonces, mirando los plazos, se va a agotar el tiempo y yo no voy a tener la respuesta. Lo que yo te digo, que si yo ya no tengo en marzo, para fines de marzo, la respuesta que yo quiero, que fue todo porque uno se culpa al otro. Este presidente del INDER dice que... La administración anterior. Fue la administración anterior. La administración anterior dice que este presidente del INDER. Entonces, cortémosla donde es fácil. Si se dio en forma irregular, no importa qué dio. Ellos, lo que tuvieron antes o lo que están ahora. Correcto. Si es cosa del Estado, que vuelva al Estado. Brillante. Y no es más, el exceso de tierra que se está dando a los grupos que están viniendo, las corporaciones económicas brasileras, a invadir el Chaco paraguayo, es una cuestión que hay que analizar también. Claro. Consejo. Bueno, parte final de la programación del día de la fecha, final del año 2025. También, así que
nos estamos despidiendo. Senador Colin Soroka, este proyecto de acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos, firmado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas de ambos países, ¿es probable que se trate en la comisión permanente? ¿Ya se presentó? ¿Cuál es la situación de ese acuerdo que tiene que ser tratado necesariamente por el Congreso? Aún no, yo al menos no he recibido ni ha ingresado, creo que todavía en la permanente. No tenemos todavía ninguna. Claro que para ingresar tropas Claro. o Armas de cualquier otro país, ya sea para entrenamiento, ya sea para capacitación, ya sea para lo que fuese, debe tener permiso el Congreso Nacional. Así que hasta la fecha no te puedo resolver ni decirte nada porque no tengo conocimiento de que va a ingresar. Aparentemente, por lo que se informó, podría haber una suerte de urgencia porque necesitan tener el permiso, como bien decís, antes de que vengan, ¿verdad? Totalmente. Y creo que es de marzo a junio, entonces... Tiene que venir el pedido del Ejecutivo. Lo más, claro, probablemente ahí tenga una necesidad de llamar a una sesión extraordinaria. ¿Es cierto que los ojeros tienen una doble tributación? Vos presentaste un proyecto de ley, me dijiste en el corte. ¿Cómo está esa situación, senador? Nosotros estamos terminando, realmente fue muy difícil terminarlo, pero la presentación de ingresos lo vamos a hacer en este enero, un compromiso que tengo con el sector productivo. Paraguay paga regalías que son inválidas, digamos, de algún modo, ya no son válidas. Paga por tecnologías que no atribuyen el beneficio al productor, y eso hace que nos pongamos las pilas y de alguna forma reformar el método de cobro de regalías en la producción nacional. Va a dar mucho que hablar, va a ser un tema interesante, es largo. Pero no es que van a anular el pago de esos impuestos, sino que van a dejar de pagar doble. No, vamos a dejar de pagar por lo que no vale la pena, por lo que sí vale la pena lo vamos a regular, le vamos a dar un tope para que no sea muy exagerado. ¿Y eso vos conversaste con el Ministerio de Economía? No, pero le va a venir re bien a ellos. Son 200 millones de dólares que se va del Paraguay sin ninguna necesidad. Ah, entonces en vez de que se vayan al extranjero, que queden acá. Va a quedar en el productor, en el bolsillo del productor. Está bien, me parece interesante. Senador, te convido a que te levantes. Vamos a sortear 2 agendas para nuestros televidentes. Entonces, quiero que sea vos el que elija quién va a ser el beneficiado. Adelante, Iván, por favor. Ahí donde, cuando quiera nomás decir tengo que elegir cualquiera nomás. No, decir pará, él va a mover y vos decís pará. Hay 914. Edito el 914. 914. No he visto yo. Acá está. 914. La flauta desde la mañana está llamando. Sí. Bueno, vos tenés el nombre de Iván del 914. Yo no le escucho, Iván. Iván, vos tenés el nombre del 914. Hay un señor de Yaguarón. Es de darle que no. Bueno, vamos a cerrar porque ya nos están pidiendo. Terminación 001. 001, Iván. Y el otro era 914. 914. 001 y 914. Dejamos las 2 agendas. Senador, contento de tenerte en el espacio. Muchas gracias. No, a usted. No te conocía, pero recibí un mensaje. Eremina, senador, te batero y vereda. Relana por la vereda, por favor. Vamos a arreglar. Gracias, senador. Feliz año nuevo. Nos vemos, si Dios permite, el próximo año con más Diálogo Franco.